Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Bueno Dios, bendecido inicio de semana, que Dios esté con nosotros, que Él nos acompañe en esta próxima semana, nos dé la victoria que a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos obtener. Dios es bueno. Quiero orar hoy. Yo quiero orar para que tu semana sea una semana de bendición, para que su palabra nos cubra y se cumpla en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todo aquel, Señor, que a través de este medio pueda escuchar, Señor, la palabra. Quiero bendecirles. Quiero, Señor, a través de la fe, a través de la confianza que tu palabra nos hace tener, bendecir su vida. Declarar tu palabra sobre ellos, que el que contra nosotros conspirare, delante de ti caerá, Señor. Tu palabra dice que nosotros veremos la recompensa del impío, Dios eterno. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenamos toda palabra de maldición que se levante en juicio contra nuestras vidas, así de los amigos como de los enemigos. Palabras que voluntaria o involuntariamente declaramos mal, ya que el proverbista nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, y muchas veces maldecimos nuestras vidas. Por eso, Señor, tomamos tu palabra y sea deshecho, desmenuzada, anulada toda palabra de maldición que se ha enviado a nosotros por los brujos, por el enemigo, por el envidioso, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, prosperidad. Declaramos que de acuerdo a tu palabra somos bendecidos y prosperados en Cristo Jesús, porque ese es tu deseo, dice la palabra. Tu deseo es que seamos prosperados en todo cuanto hagamos, Dios eterno. Por eso yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Aquel que se encuentra enfermo, Señor, decirle, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, que sea sano, que confíe en ti, Dios amado, que la fe no nos falte, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda obra infructuosa del enemigo, todo plan maléfico, malvado, que se haya planificado en contra de nosotros, sea anulado, deshecho, y sean burlados aquellos que nos persiguen. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana una vez más. Vamos a hablar de la ley, vamos a hablar a continuar el capítulo 3 del libro de Gálatas. Y vamos a hablar del por qué desechar la ley, por qué no vivir bajo la ley. Se oye feo porque nos han enseñado mal o porque no hemos entendido la Escritura. Pero todo el que vive bajo la ley, todo el que aplica la ley a su vida como norma de vida moral, espiritual, física, económica, en todos los aspectos de la vida, dice la Escritura que si usted está bajo la ley mosaica, y eso incluye, aunque duela, que es palabra de Dios, ¿verdad?, pero hay que desecharla. Eso incluye los 10 mandamientos. Usted está bajo maldición, dice la Biblia. Yo voy a probárselo porque vamos a leer la Escritura. Le estoy adelantando porque el tema fuerte de esta mañana es que si usted tiene la ley como norma de vida, usted está bajo maldición. Hermano, entonces, ¿qué hago con la ley de Moisés? Tírela. Dice la Biblia, cuando digo que la tire no estoy diciendo no, la ley es pura, santa y buena, pero dice la Biblia que eso es lo que hizo Pablo. Si usted lee Filipenses capítulo 3, Pablo dice que él es fariseo de fariseos. En cuanto a la ley dice irreprensible. Con todo y eso, un día tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Porque para Pablo perseguir a los cristianos y matarlos, para él también él era parte de la obediencia a la ley.
Él pensaba que agradaba a Dios haciendo eso. La ley mata, el Espíritu vivifica. Si usted tiene como norma de vida, como ley en su vida cristiana, la ley, déjeme decirle que usted no está en Cristo. Usted cree en Cristo, pero no está en Él. Porque no se puede estar en Cristo y no se puede, no se debe. Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 dice que si un ángel o uno de nosotros, dice, les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y en su mayoría, las iglesias están bajo maldición porque predican la ley, porque toman como norma la ley, como norma espiritual para guiar a un cristiano. Y Romanos capítulo 7, versículo 6 dice que no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. El cristiano tiene ley, es la ley del Espíritu. Pero el Espíritu vivifica, el Espíritu no te mata. El Espíritu, tú pecas, el Señor te levanta y te ayuda a seguir adelante. La ley no, la ley mata. Y en este capítulo 3 nosotros vamos a leer el propósito de la ley, pero eso creo que lo vamos a ver mañana, porque yo quiero ser más breve en mis predicaciones. Se están yendo los hermanos. Que yo sé que, mire, con un alma, con solo una persona que pueda abrazar la gracia, que pueda darme a entender con él que la ley trae maldición. Usted no puede tener como norma de vida cristiana ni siquiera los 10 mandamientos, porque traen maldición. ¿Por qué traen maldición? Yo se lo voy a probar ahora. Y le voy a adelantar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, pero tenemos que leer, hermano, porque nosotros no nos gusta leer la Biblia. Y cuando no leemos la Biblia, pues no aprendemos de Dios, sino que escuchamos mensajes y aprendemos de un torcido, ¿verdad? Aprendemos de otro torcido y nos volvemos a que el guía que nosotros tenemos es un ciego. Usted no tiene idea de cuánta gente se opone a que yo predica esto, porque ellos no quieren soltar la ley. Y la ley fue dada para lea la Escritura, fue dada al pueblo de Israel, no para justificación, no para justificación. El único que puede lavarte, perdonarte, lavarte, santificarte y justificarte es Cristo. Y el Espíritu Santo hace su obra en nosotros para podernos llevar bajo esa gracia ofrecida de parte de Dios. Dios nos ha regalado la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Así que yo quiero ser enfático con este mensaje. Si usted tiene como estilo de vida justificarse por medio de las obras, que usted me dice, es que yo no robo porque la ley dice que no debo de robar. No, usted no debe de robar porque en su conciencia como cristiano usted sabe que no debe de robar. Pero cuando usted trae la ley a memoria, usted le da vida. Y usted no debe de vivir bajo la ley como norma. Cuesta. Tiene que haber revelación, oramos para que la revelación llegue. Yo ayer por primera vez me gozaba en la iglesia. Y lo voy a decir porque el pastor trató de predicar acerca de la gracia. Trató de predicar acerca de la gracia. Pero yo sé que cuesta porque hay gente que no tiene depósito para eso. Y uno tiene que ser un poquito meticuloso, cuidadoso, por amor a nuestros hermanos. Pero ese es el pastor. Yo aquí he sido llamado a decirte en el nombre de Jesús, porque Dios me ha puesto para eso, para decirte que usted y yo no tenemos que vivir bajo la ley. Romanos capítulo 10 dice que Moisés y la ley llegó hasta Cristo. Usted quiere ser salvo, crea que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario y que Él le ha perdonado todos sus pecados.
Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. That's it, no más. No más. Vamos a la Escritura. El día viernes hablamos cómo se recibe el Espíritu Santo, a quiénes se les da el Espíritu Santo. Las iglesias no gozan de la manifestación del Espíritu Santo en su mayoría, porque la mayoría vive bajo la ley. Todavía se les predica la ley. Y hay una escritura de juicio que dice que si Dios pone vino nuevo en odres viejos, los va a romper. ¿Se acuerda usted cuando Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré? Le dijo el Señor: mira, Moisés, si yo bajo, voy a hacer estragos en el pueblo. Porque la unción, la presencia de Dios no puede estar en depósitos donde son regidos por la ley. Vino nuevo para odre nuevo. Vino nuevo para odre. Si no, el vino se rompe. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Usted quiere gozar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted quiere hablar y decir: a mí los grupos no me preocupan. Usted quiere hablar y decir: a mí los satánicos no me pueden tocar. Usted quiere hablar y sentirse poderoso en el Señor. Usted quiere decirle papá a Dios. Usted solo puede hacerlo a través del Espíritu. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. No es que haga esto, haga aquello. No, es el Espíritu de Dios. Por eso, si algo debe de buscar la iglesia, es el bautismo del Espíritu Santo. La confirmación de que somos hijos de Dios. Dice la Biblia, y un día esto voy a predicar eso, que cuando María concibió a Jesús, el ángel bajó y le dijo, le profetizó, le dijo, será llamado. No lo llamó hijo de Dios. Le dijo, este será llamado hijo de Dios. Ahí hay teología. Hay una palabra profética sobre Jesucristo. Cuando Jesucristo fue reconocido como hijo de Dios, cuando fue al bautismo. ¿Qué dijo la voz? Dice que Juan había recibido que al que viera venir el Espíritu Santo sobre él, ese era el Hijo de Dios. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es el Espíritu Santo el que da la confirmación de que nosotros somos o no somos hijos de Dios. Alabe. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Hermano, yo tengo 40 años en la iglesia. Hágale una prueba. Haga algo que a él no le gusta y le va a salir el ogro. Le va a salir don de presencia del Espíritu Santo. Hay gente en la iglesia que ni te quiere. Tiene 40 años, 20, 30 años en la iglesia. Pastores no me quieren. Yo tengo un montón de amigos pastores que no me quieren. ¿Qué les hace falta? El Espíritu Santo. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo es capaz de amar a sus enemigos. Es capaz, tiene la capacidad de amar. Jesús, que recibió el Espíritu Santo, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y decíamos que el Espíritu Santo se recibe por fe. Leemos la Escritura. El viernes hablamos del capítulo 3 hasta el versículo 5. Hablemos del versículo 6 en adelante. El pacto de Dios con Abraham. Amén. Nosotros somos salvos por la fe y por la fe perseveramos. El otro día escuché a una hermanita de Guatemala, por cierto, que anda por ahí. Dios le ha permitido ir a algunos lugares. Porque Dios permite las cosas, ¿verdad? Si no fuera permitido por Dios, pues no va y no va. Pero con todo y eso, ella estaba dando una enseñanza y decía que cuando nosotros venimos al Señor y creemos en Él,
el 60% de nuestra salvación, oiga lo que dice esta pervertida, como dijo Pablo, un evangelio diferente, un evangelio pervertido. La hermanita dice que el 60% remasó, el Señor la reprenda y pare su ministerio, ¿verdad? Dice, el 60% dice, lo hace la sangre preciosa de Jesús en nosotros. El otro 40% dice que nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar, haciendo, como dice el libro de Hebreos, ineficante, incapaz la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12, que nosotros por medio de la sangre de Cristo somos perdonados de una vez y para siempre. Ya no queda más sacrificio, ya no hay más por hacer. Todo, Él dijo, consumado es. Pero mire la ley cómo tiene a la gente, poniendo como ineficaz la sangre preciosa. Yo no sé qué hacen. Ellos se autodenominan predicadores a las naciones, ¿verdad? Y es que la Biblia dice que el que no crea la verdad va a creer a la mentira. Y como a todos decimos amén, como el pueblo de Israel, si usted ve cuando se dicta la ley en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, todos decían, les estaban hablando de maldición, porque la ley trae maldición, y el que no cumpla esto será maldito. Y todo el pueblo decía amén. Y el que no cumpla esto será maldito, y todo el pueblo decía amén. Y entonces uno solo se maldice por aprobar algo. Hermano, pero es que la Biblia lo dice así, pero no es para usted, no es para mí, tiene un propósito. Aquí vamos a leer más adelante cuál es el propósito de la ley. Dios te bendiga, hermana María Britos, gloria a Dios. No podemos hacer ineficacia. Él dijo, consumado es. Dice la Biblia, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue contado por justicia? Por la fe. Si usted lee Génesis capítulo 15, verso 6, cuando Dios le estaba dando las promesas a Abraham, Dios no le dijo, si haces estas cosas lo vas a recibir. Te voy a dar un hijo, le dice, porque Abraham está, Señor, pero ¿cómo es que yo voy a dar si no tengo quien me herede? Solo tengo a este criado, Eliezer. Dice, no te va a heredar, le dice. Yo te voy a bendecir, le dice. Oiga, qué lindo eso. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar heredero. Y dice la Biblia que le creyó Dios, Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Puede ser que usted y yo, si nosotros vemos la historia de Abraham y lo juzgamos con la lupa de la ley, Abraham se hubiera condenado. Abraham mintió, Abraham se fue a Egipto. Ahí andan condenándote por mira, los de la ley te condenan por cualquier cosa. Egipto es un tipo del mundo. Jesús mismo fue a Egipto. Abraham fue a Egipto y fue a mentir allá, decir, vivía con una media hermana y la ley condena eso. Y todavía fue a mentir allá a decirle que no era ni su hermana, que era su hermana. No le dijo, es mi esposa, fue a mentir. Y Abraham también se metió, de acuerdo a la ley, Abraham cometió fornicación, adulterio, porque tenía una mujer. Y se metió con la... ¿Y a dónde está la condenación para Abraham? No, es que hablemos Biblia. Hablemos escritura, porque, mire, los de la ley condenan por todo y por nada. ¿En dónde les cayó juego a Abraham cuando con la misma mujer se pusieron de acuerdo para utilizar, porque oiga bien, utilizar a la criada para que le diera un hijo? Porque la utilizaron. Y después la agarran y la corren. Mire si no eran malvados estos. Estoy hablando de Abraham. Y la ley condena eso.
Ahora bien, ¿fue condenado Abraham? No. ¿Por qué? Usted pregúntese por qué. Porque él no vivía bajo la ley. Es la ley la que señala el pecado. Y una vez que señala el pecado, trae consigo la muerte. Porque el pecado sin la ley está muerto. El pecado necesita la ley. El pecado necesita que toquemos algo que Dios dijo que no tocáramos. Le estaba diciendo el otro día que la ley es un tipo del árbol prohibido. No lo toquemos. Se ve delicioso, se ve bueno. Lo puso Dios ahí, es cierto. Pero no lo puso para nosotros. Dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previendo, mire, desde el tiempo de Abraham, había un plan para que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, y la ley no es para nosotros, ya había un plan de salvación. Si usted lee el capítulo 15, le voy a ayudar porque sé que no lo va a hacer, mejor lo voy a leer. Porque aún los que me critican, en vez de ir a leer el capítulo, porque para eso me tomo este tiempo, yo a veces le digo al Señor, créamelo, se lo digo de corazón, déjame ir a trabajar, yo tengo una familia y no me gusta vivir del diezmo y la ofrenda, le digo yo, que no recibo diezmo y ofrenda, vaya, déjame trabajar, yo soy bueno para hacer dinero, le digo, déjame trabajar, pero a Él le place tenerme aquí. Y mire lo que dice, Dios prometió, capítulo 15 de Génesis, Dios prometió, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Oiga lo que Dios le está ofreciendo: será tu descendencia, así será tu descendencia. Versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y él le dijo: tráeme, oiga, el sacrificio de Jesús revelado desde el Génesis. Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Son las ofrendas que el pueblo de Israel, un tipo de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y le revela a Abraham y le dice: y tomó en todo esto y lo partió por mitad el sacrificio, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves. Mire lo que pasó ahí en el sacrificio, lo que sucedió en la cruz del Calvario, que el cielo se oscureció, todo lo que pasó, aquí está revelándosele a Abraham. En Génesis capítulo 15, dice la Escritura: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Porque cuando nos debilitamos en la fe, es que viene el problema. Cuando dejamos de ver la cruz de Cristo, cuando dejamos de ver, mire, por gracia somos salvos y por gracia peregrinamos. Pequé, me levanto. Adulteré, me levanto. Si voy a la ley, me mata. Porque el que comete adulterio, y yo le hago una pregunta:
¿quién no ha adulterado? ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve? Vaya, para los que se atreven, que dicen que nunca han adulterado, dijo el sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesucristo, el cual es sacerdote en nuestro interior. Él dijo, mas yo os digo, sobrepasando la ley, que con solo que codiceen, ustedes ya adulteraron en su corazón. Ahora yo pregunto, ¿quién puede vivir bajo la ley? ¿Quién no ha codiciado? No, yo nunca le he codiciado a la mujer a otro hermano. Pues sí, pero no solo dice la mujer. Y que no te creo. Porque David era honesto y decía, el pecado siempre está enfrente de mí. Y las hermanas deshonestas siempre están enfrente de uno. Es imposible no codiciar a una mujer. Eso es imposible. A mí no me venga a vender y llámeme como usted me quiera llamar. No hay problema, pero eso es imposible. Por esa incapacidad que yo tengo, no debo de vivir bajo la ley. Porque la ley me condena al hacer eso. Pero Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no soy yo quien hace aquello. Yo no salgo a la calle a andar codiciando, pero se presentan. Por eso David dice, el pecado está siempre delante de mí. Porque el enemigo trata de ponerte ahí en bandeja. La ley mata. La ley trae maldición. Toda la ley, los 10 mandamientos y los 613 preceptos escritos por Moisés. Eso mata. Hay maldición, dice la Escritura. Pero los que somos de fe, dice, somos hijos de nuestro padre Abraham, no somos hijos de Moisés. Moisés fue el predicador de la ley, él no vivía bajo la ley. Porque la ley decía o dice que un judío no debe de juntarse con un gentil, y Moisés vivía con un gentil, con una mujer gentil. Por eso María lo criticó. Moisés no vivía bajo la ley. ¿Por qué le digo que no vivía? Moisés es hijo de la fe también, por eso aparece en Hebreos 11. En Hebreos 11. Porque Moisés sabía. Él, su hermano, mire, 40 días y 40 noches se le reveló todo a Moisés. ¿Por qué cree que Moisés no entró a la tierra prometida? No porque no cumplió la ley. No, hay un propósito, pero aparte de eso es porque golpeó la roca, y la roca es Cristo. La roca es Cristo. Yo por eso digo a los hermanos, tenga cuidado con andar dañando a la iglesia. Tenga cuidado con andar criticando a la iglesia. Tenga cuidado con maldecir, con poner palabra, con juzgar a un hermano de la iglesia con la ley. Tenga cuidado. No golpee el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en el capítulo 12, versículo 13 de Primera de Corintios, que el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando alguien golpea a un hermano, está golpeando el cuerpo de Cristo. Y Moisés, dice la Escritura, golpeó la roca 2 veces. Y si usted lee la Escritura, la voz de Dios le dice, porque me desobedeciste en el desierto de Sin, golpeando la roca 2 veces, no entrarás a la tierra prometida. No es por viejo, ya estaba viejo Moisés. Pero no, es que a la iglesia de Dios no hay que golpearla. No hay que golpearla. Tú puedes ver un hermanito que va caminando, va empezando, va con aretes, va con esto, va con aquello, déjala. Ya está en el Señor. La Biblia dice que el que empezó su obra la va a terminar. Yo, en la iglesia donde me estoy congregando, hace 3 domingos cayó una unción, una presencia de Dios, que yo le llamo eso avivamiento a una iglesia. Y la Biblia dice que no apaguemos el fuego, que le metamos leña al fuego en el altar,
la Biblia dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Y yo le voy a decir algo, mire, el pecado no contrista al Espíritu de Dios. Nos han enseñado mal. Porque si el pecado contrista al Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios está arruinado, no sería Dios. ¿Sabe qué contrista al Espíritu de Dios? Es cuando usted está bajo la ley, porque no lo deja sobrar, no lo deja salvarte. Él se contrista porque Él nos anhela celosamente. Y cuando Él nos anhela celosamente y nos vamos con la ley, eso se llama idolatría, eso se llama adulterio espiritual. Y eso es lo que contrista al Espíritu Santo en nosotros, no el pecado, porque Él está allí para ayudarnos en el pecado. No hay problema. Yo no te estoy mandando a pecar, pero pecamos. Y si vamos a la ley y no dejamos que la ley del Espíritu nos ministre, contristamos al Espíritu de Dios. El pecado no, hermano, nada nos podrá separar del amor. ¿Usted cree que el pecado nos va a poder separar del amor de Dios? No, dice la Biblia, ni tribulación, ni luchas, ni ángeles, ni principados, no hay diablo que te pueda separar del amor de Dios. El único que te puede separar del amor de Dios, y lo dice Hebreos, hay de aquel que deseche la gracia. Pablo a los Gálatas les dice, el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Una vez que estás en el Señor, el pecado ya no se enseñorea de ti, ya no tiene poder sobre tu vida. Porque Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante dice que el pecado necesita la ley para matarte. El pecado en sí mismo no te hace nada porque no hay una ley que condene. Y por eso la Escritura dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Así usted solo tome un precepto de los 10 mandamientos, escoja cualquiera. Si usted dice, no, yo los 613 mandamientos, pero los 10 mandamientos sí, hermano, eso hay que cumplirlo. Mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que usted haga, porque una vez que te tiene en la ley, Cristo no puede obrar en tu vida. Lo dice la Escritura, se lo leo, para que no me esté condenando, porque ya van a empezar ahí a escribirme, a decirme un montón de cosas, y yo, perdónalo, le digo yo al Señor, porque no saben lo que hacen. Estoy en Gálatas capítulo 3, pero leamos la Escritura, hermano. Ya dijimos que en el capítulo 15, Jesucristo se le ha revelado, el sacrificio se le ha revelado a Moisés. Lea Deuteronomio capítulo 15. Se le ha revelado a Moisés, Abraham, el sacrificio de Jesucristo. Y somos justificados por fe. Vuelvo y lo digo, si usted juzga a Abraham por la ley, usted va a condenarlo. Pero es que él no vivía. Si usted juzga a Moisés con la ley, usted va a condenarlo. Porque ellos no vivían bajo la ley. Y por eso usted le va a encontrar pecados de muerte. Pecados de que la ley prohibía. Pero por eso usted va a encontrar, mire hermano, lea Hebreos 11, donde están los hombres de la fe. Por cierto, me gusta decir esto, me encanta decirlo, porque cae como telarañas en la cabeza del cristiano legalista. La misma prostituta que estaba en Jericó no aparece en Hebreos como la hermana Rahab, aparece como la misma prostituta. Y dice que hay, hermano, ¿qué hace una prostituta en medio de los hombres de la fe? Es que mi hermano, también Abraham, Barak, Sansón, ¿qué hace Sansón ahí? Si lo que Sansón hizo de acuerdo a la ley era de condenar. Todos esos hombres que están en el capítulo 11, hombres de la fe, en donde también está Moisés, lo repito, porque él dio la ley, pero Moisés no vivió. Moisés fue justificado por fe, no por las obras de la ley. Él solo la trajo, como un montón de pastores, como un montón de predicadores. A la iglesia le predicamos ley. Ajá, y cuando nosotros la regamos, papito, decía mi mamá,
Ajá, papito, y cuando usted peca, entonces usted sí vive bajo la gracia, ¿verdad? Pero al pueblo le aplicamos la ley. Y dice la Biblia, maldito soy con maldición. Maldito son con maldición todo aquel que por la ley se justifica. Lo dice la Escritura. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe se justifica. O sea, el hermano Antonio es pecador, pecó, aceptó al Señor Jesucristo, mi hermano, voy a poner así mejor. El hermano aceptó a Jesús. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Cometió adulterio. Estando casado, se metió con una mujer. Le aplicas la ley, lo matas. Porque dice la Biblia que la ley dice que si alguien adultera, debe de morir sin juicio, irremisiblemente. Amén. La gracia. Cometes pecado de adulterio, vas a la gracia, eres perdonado. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pecas, adulteras, el Espíritu Santo está allí presto, porque el Espíritu Santo, oiga esto lo que le voy a soltar ahorita, el Espíritu Santo nos anda cuidando que no nos caigamos, que no nos metamos allá. Y cuando nos caemos, que a veces Él mismo permite que uno se caiga para que pueda crecer y levantarse. Ahí está el Espíritu de Dios. Y si a Pedro se le enseñó que debe perdonar 70 veces 7, imagínate cuántas veces Dios puede perdonar. Pero usted está enseñando a pecar. Yo no estoy enseñando a pecar nada. Le estoy enseñando Biblia. Sáquese la ley de su cabeza. Porque si usted vive bajo la ley, usted no haga maletas para ir al cielo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y usted y yo no producimos santidad. Vivimos bajo la santidad provista en la sangre preciosa de Jesús. La ley nunca te va a ver como un santo. El único que te hace ver como santo es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque estando en Él, somos una nueva criatura, una nueva creación. La creación adámica se acabó. No es que nosotros no vamos a pecar, sino porque eres nueva criatura y pecas. ¿Quién no peca? Es que no se puede vivir bajo la ley. La gracia nos cubre. La gracia nos salva. ¿Qué gracia? Un don inmerecido. La gracia nos cubre. La gracia nos cubre. Y la gracia nos salva y la gracia nos cubre. Por eso 1 Corintios 6:11 dice, hemos sido lavados, santificados y justificados delante de Dios. Y la fe te lleva a estar sentado juntamente con... Usted me pregunta, Miguel Escobar, espiritualmente, ¿dónde está? Sentado ante la diestra de Dios. Efesios dice, Pablo hablando, que nosotros estamos sentados a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque allá está Cristo y nosotros estamos en Él, metidos por el Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Dice que nosotros somos injertados, metidos en Cristo. A eso se le llama bautismo del Espíritu Santo. Aquí está Cristo, viene el Espíritu Santo, nos toma y nos mete en. Por eso Pablo se preocupaba, como debemos de preocuparnos todos los predicadores, de que la iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la aprobación de que somos hijos de Dios, incluyendo a Jesús. ¿Cuándo se le llamó hijo de Dios a Jesús? Hasta que fue a las aguas. Pero no por las aguas. Acuérdense que ese bautismo era para arrepentimiento y Cristo no tenía nada de que arrepentirse. Inmaculado, era perfecto. Fue la ofrenda perfecta, la oveja perfecta, el sacrificio perfecto. Deja porque así conviene, le dice. No es que él fuera, yo necesito ser bautizado. Y se cumplió la profecía del ángel que dijo, este será llamado. No lo llamó hijo de Dios. Este será llamado hijo de Dios. ¿Cuándo somos llamados hijos de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene.
dentro. Entonces somos aprobados como hijos de Dios. Y por eso Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Así te haya bautizado de una manera o de otra manera, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. Y usted va a ver la diferencia en la iglesia. Si usted es un buen crítico, no para condenar, usted va a ver en la iglesia que hay gente que no es de Dios. Están allí, pero la Biblia los llama cizaña. No podemos cortarla porque nosotros no tenemos la capacidad ni el privilegio de hacer eso. Déjenla que crezca. Un día el Señor la va. Trátela como trigo. Mi deber es que aunque el hermano ande mal y haga y se oponga y me maldiga y lo que quiera, yo lo tengo que tratar como trigo. Porque yo no sé si él está en el proceso. A lo mejor digo, ese hermano hay que correrlo porque no puedo. No nos es permitido. Entonces, la ley, todo el que vive bajo la ley está bajo maldición. Todos los que viven bajo la ley están bajo maldición. Dice la Escritura, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En el hombre de la fe. En la fe. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tenemos que creerle a Dios. Porque todos, aquí viene la información que le duele a usted, porque usted es un predicador de la ley y es un condenador con la ley. Usted cuando agarra la ley para condenar, usted también se condena. Dice la Biblia, Gálatas 3:10, léalo por favor. Porque todos, lo voy a leer despacio, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso Pablo, con todo y ser perfecto en la ley, con todo y ser fariseo de fariseos, con todo y ser, se dio cuenta que la ley es como el árbol prohibido, que no debo de tocar. Y dice él literalmente, léalo, Filipenses capítulo 3, agarra la ley y dice, y la tiene por basura, y abraza a Cristo. Porque en Cristo no hay condenación, en la ley sí hay condenación. Entonces, lo más sabio que uno puede hacer es abrazar la salvación, aun cuando soy pecador. Hay que abrazarla, porque ahí hay esperanza, porque la gracia nos salva y la gracia nos cubre. Cuando nosotros pecamos, aparece la gracia que nos cubre y dice, ni yo te condeno, levántate y no peques más. ¿O a poco usted, cuando está cuidando a su niño que anda gateando, que anda creciendo, cuando se cae usted lo agarra y lo desecha? No. ¿O a poco usted, cuando su niño se hace popó, se hace pipí, usted lo agarra y lo desecha? No. Usted lo que hace es traerlo, le quita el pañal, lo limpia y órale, otra vez a caminar. Y usted sabe, usted está bien seguro que más tarde la va a volver a embarrar. Así es Dios con los cristianos. Eso se llama gracia. No es que nosotros no pequemos, claro que pequemos, pero Dios nos limpia. Dios nos limpia. Todos los días hacemos pupú espiritualmente hablando. Todos los días nos orinamos espiritualmente hablando. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Arramazoca vaya agenda. Ahí es donde yo le digo que el Espíritu Santo se alegra. ¿Por qué? Porque cuando vivimos bajo la ley del Espíritu, dejamos que el Espíritu de Dios haga las cosas en nosotros. Porque nosotros no producimos nada. Lea Romanos capítulo 3. Somos inútiles, dice la Biblia. Hacemos de continuamente mal. Nadie busca a Dios. En nuestra naturaleza, nadie busca a Dios. ¿Cierto o no cierto que el Señor te llama? Ve a orar. Y aun cuando ya eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, no quieres. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Hasta que el Espíritu Santo te jala la cobija y te dice, hey, ve a orar, ve a leer la Biblia, para que no te den paja en la iglesia. Ve a leer la Biblia para no estar diciéndole amén a todo. Porque mire lo que dice Deuteronomio. En la ley sí hay maldición. A Abraham se le hicieron las promesas
Y él la recibió por fe y dijo amén. Dios no le dijo, si haces estas cosas, te voy a dar esto. No. Dios estaba hablando y creyó Abraham a Dios, dice, por fe. Pero en la ley, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Deuteronomio 27? Con la ley es diferente. Con la ley dice, el que no haga estas cosas. Es mucho lo que hay de leer, le voy a dar una parte nada más. Moisés da la orden de prescribir la ley. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos, oiga esto, guardaréis todos los mandamientos, todos son todos, que yo os prescribo hoy. Estoy en Deuteronomio 27:1. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, para ponerlas por obras. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando, y promulga la ley. Pero oiga lo que dice el versículo 11, solo como muestra. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, y dice todos. Amén. Pero empieza a promulgar la ley que los levitas y todos los hombres de Dios tenían que promulgar. Y empieza el versículo 15 del versículo 27 a promulgar la ley. Y oiga lo que dice. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, maldito. Y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Cuando promulgan la ley y usted dice amén en un mensaje, tenga cuidado. Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 4:5 que cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu boca, mejor presta oído, dice. ¿Sabe por qué existe Malaquías 3:10? Maldito soy con maldición la nación toda, me habéis robado. Porque Dios hizo un pacto también con Jacob. Y Dios le dijo, no temas, yo te voy a bendecir. Las promesas de Abraham estarán contigo. ¿Y sabe qué hizo Jacob? En vez de poner atención a lo que Dios, léalo, capítulo 28 del libro de Génesis. Él hizo un pacto con Dios. Y le dijo, Señor, si vas conmigo, ya te había dicho que yo voy contigo. A Moisés le dijeron, todo esto te daré. Él dijo, amén, yo lo creo. ¿Qué dijo Jacob? Jacob no. Jacob acarrió maldición por parte del diezmo en la ley. Y Jacob, ahí están mis clases, que a mí me ha costado años. Ahí están en YouTube, ahí están en búsquelas. Yo prediqué eso. Y oiga esto. Mis clases, digo yo, ya me autodenominé maestro. Ya me dio vergüenza porque no llego yo a eso, hermano. No llego. Pero bueno, el propósito es que aprendamos todo, ¿verdad? Y oiga esto. La iglesia, cuando nosotros promulgamos la ley y la iglesia dice amén, la ponemos bajo maldición, y ese es un evangelio diferente. Porque el evangelio de Jesucristo no trae maldición. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo para que todos fuésemos salvos, no para que todos seamos condenados. Y la ley tampoco fue dada para condenación, pero la Escritura dice, todo el que no permanece. ¿Y quién puede cumplir la ley? Nadie. Por lo tanto, nos hacemos reos. Y oiga, y el pueblo, maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y así dice la iglesia. Se subió un predicador y dice, la Biblia dice que todo el que deshonra a su padre y a su madre sea maldito. Y la iglesia dice, amén, dice la iglesia. Te está poniendo bajo la ley. Y después dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén. O sea, se le dieron sus partes y otro puso la cerca más para allá.
Y se sube un predicador de hoy en día y dice, ese hermano que le ha quitado un pedacito de tierra a su otro hermano, y la Biblia dice que eso trae maldición, y cuando dicen amén, y la iglesia dice amén, y se pone bajo la misma maldición. Y ahí le va más. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, irá todo el pueblo. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, irá todo el pueblo. Amén. Todo aquel que le quita, porque hay gente que ve a un necesitado y pone un billete de $1 y agarra cambio de a 5. Y oiga, hermano, eso yo lo he visto hasta en la iglesia. Yo he visto hombres robar. Yo he visto hombres viejos en la iglesia robar. Estos ojitos lo han visto. En la ley, ese hombre es condenado. En la gracia, Dios lo está observando. Porque déjeme decirle, Dios no condena a los que estamos en Cristo, pero sí nos castiga. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina. Y ese, como yo lo vi, estaba arruinado por los dos lados. Pero pregúnteme, yo no lo condeno. ¿Por qué? Porque si yo lo condeno, también me hago reo, porque yo no soy, Dios no me ha puesto como juez. Y para que yo sea juez, yo tengo que agarrar la ley. Yo no puedo condenar a mi hermano. Yo lo que puedo decir es, el Señor lo va a ayudar a que deje de hacer eso. Y oiga lo que dice. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Aquí me voy a detener. Maldito el que se acostare con su madrastra, vaya, con la mujer de su padre, porque no dice su mamá, sino con su madrastra. Pero ¿qué dice la gracia? Primera de Corintios capítulo 5. Pablo le escribe a los corintios que no vivían bajo la ley, y los corintios por eso gozaron de todos los dones espirituales, y por eso gozaron de todas. Por eso en los cultos de los corintios se hacía un desorden espiritual, porque todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no había ley. Porque el único que contrista al Espíritu Santo en nosotros es la ley, el pecado no. El pecado le hace los mandados a mi Dios. El pecado lo venció en la cruz del Calvario. El pecado no puede estorbar a un cristiano para gozarse. Solo la ley. Porque la ley mata, la ley condena, la ley te señala. Dijo Pablo, reúnanse con ese picarón y entréguenlo a Satanás, dijo, que es un caso aislado. Con el propósito, dijo Pablo, mira el propósito con el que se entregó a Satanás, que es su cuerpo, que el cuerpo es pecador, es de pecado. Entréguenlo a Satanás, Primera de Corintios capítulo 5, para que él sea salvo en el día del juicio. Pero que su cuerpo hay que se pudra, como así quiere vivir. Eso se llama gracia. Gracia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lea el capítulo 7 de 2 de Corintios. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo con él? Lo restauró. ¿A quién, hermano Miguel? Al que tenía la mujer, no lo condenó. Es que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para limpiarnos. Es como un tutor en nosotros hasta el día de la redención, dijo Pablo. No pretendo haberlo alcanzado todo. Nos conviene, dijo el Señor, que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar hacia toda verdad, hacia toda justicia, el que te dice, eso no, Miguel Escobar, deja de estar pensando, el pensamiento es sucio. Usted no lo sabe. Mi esposa no lo sabe. El pastor no lo sabe. Pero la ley del Espíritu que está en mí sí sabe y me dice, Miguel, no. Miguel, no lo hagas, hijo. Y me ayuda, me jala, el Espíritu Santo me jala. Y mire qué lindo es esto. Que vamos, y aun cuando Dios nos ha dicho que no toquemos eso, lo hacemos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empieza a trabajar en nosotros. Empieza a trabajar, te castiga, porque Dios es el que ama, castiga y disciplina. Aquí nadie se va así, sin su azote. ¿Verdad?
Dios al que ama castiga y disciplina, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí hay disciplina y castigo, pero condenación no hay cuando pecamos. Digo eso porque usted puede decir, bueno, el pastor Miguel dice que pequemos. No, te va a ir mal, te vas a hinchasear. Va a agarrar el cinturón papá y te va a castigar. Porque el que ama castiga y disciplina al que toma por hijo, dice la Escritura, pero no te condena. Es lo que tú haces como madre y como padre. Yo cuando mi Samuel se hace del baño, se hace que yo no lo limpio, ¿ve? ¿Me entiende? Pero yo veo que mi esposa lo agarra, se hizo del baño, se orinó, anda todo sucio, agarra una comida y todo se bate. ¿Y qué hace mi esposa? Lo agarra, lo limpia, lo cambia y le dice, vete, no peques más, no te vuelvas a ensuciar. No es lo mismo que hace el ángel de Jehová, Jesucristo, con Zacarías en el capítulo 3. ¿Ha leído Zacarías capítulo 3? Lo he predicado aquí. Es que no leemos, iglesia. El sumo sacerdote llamado Josué estaba sucio, vestido de ropas viles. Satanás estaba allí para acusarlo, dice la Biblia en Zacarías capítulo 3. Pero mire la gracia cómo funciona. Y así le puse ese mensaje, esa enseñanza. ¿Cómo funciona la gracia? Satanás estaba allí delante de Dios para acusarle. Y el ángel de Jehová dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Porque el sumo sacerdote, el que entraba al lugar santísimo, es cierto, estaba sucio, vestido de ropas viles, pero Dios, el Señor le dijo, el ángel le dijo, este es un tizón sacado del fuego, este es mío, este no lo puedes condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? Mira que he quitado tus ropas viles, te he quitado el pañal sucio que tenés. Póngale mitra nueva, dice. Mira, y te he hecho como uno de los que estás, y te voy a sentar delante de todos estos. Le dijo, vete y no peques más. Lo mismo que le dijo a la mujer adúltera. Le dijo, hija, ni yo te condeno. La ley te quería condenar, apedrear, matar. Pero aun cuando has pecado, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Siempre vas a escuchar esa voz de parte de Dios. Todos los días. Cuando vives en la fe. Cuando vives bajo la ley, entonces vas a encontrar condenación. Y dice la Escritura, estamos en Deuteronomio 27. Dice, maldito el que pervirtiere el derecho ajeno, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre. Oiga, ahí aparece papá de la fe, Abraham. ¿Qué dice? Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. A ver, maldiga a Abraham usted por eso. La ley maldice a Abraham. Pero Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Lea Romanos capítulo 14 y usted se va a dar gusto. Porque dice, porque Abraham no fue justificado Abraham no fue justificado por las obras de la ley, dice. Porque si fuese justificado por las obras de la ley, tuviera de qué sentirse orgulloso. Pero Abraham era uno más, como usted y yo, y como el publicano que decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y acudían a la gracia, al don inmerecido, al sacrificio perfecto de Jesús. Abraham, de acuerdo a la ley, debió haber sido condenado, pero él no vivió bajo la ley, dice la Escritura, Romanos capítulo 4. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere. Y cuando dice maldito el que se acostare, esos que todavía tienen una suegra buenota, ¿verdad? Como dice por ahí, dijo el Señor, con solo que la codicien, o con solo que codicias a tu cuñada, ya has pecado con ella en tu corazón. O sea, mire, Cristo en el sacerdocio
de Melquisedec, no en el sacerdocio levítico, nos puso a todos bajo pecado. A todos. Aún a los de la ley. Y por eso les decía, ¿qué dice la ley? No, más yo digo, decía él. Porque ellos eran como, ¿se acuerdan lo que estábamos leyendo? Por eso Pablo le dijo a aquel sumo sacerdote, le dijo, pared blanqueado, porque ellos por fuera, ellos eran perfectos, pero por dentro, la ley del Espíritu saca todo a luz. ¿O no fue eso lo que el Señor les dijo? Escudriñó sus corazones y les dijo, el que sea salvo, el que no esté sin pecado de ustedes, tírale la primera piedra. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Él que podía, porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuándo? Perdóneme la expresión, ¿cuándo va a entender eso la iglesia? Mire, hermano, tenemos más predicadores de la ley que de la gracia. Yo a veces oigo mensajes, hermano, créamelo, oigo mensajes que a mí me dan ganas de aventarle la Biblia al predicador, porque me da lástima cómo maldicen a la iglesia. Y la iglesia, como no le gusta leer la Biblia, a todas las promulgaciones, y dice esto, no dice esto, le dice, amén, hermano. Y el que se roba los diezmos, la Biblia dice, maldito soy con maldición, la nación toda me va a robar, amén, dice un montón de... A las maldiciones que te están tirando desde los altares, promulgándote la ley, porque la ley trae maldición. Usted y yo no vivimos bajo la ley. Yo he predicado el diezmo de Moisés, el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, el diezmo de la ley, el diezmo que Jesús enseñó. ¿Y qué dice Pablo, que es maestro, predicador y apóstol de los gentiles? ¿Qué dice acerca del dar? Pablo no habló del diezmo, pero sí aprobó el diezmo. Porque él dice en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Romanos, que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. La fe de nosotros debemos de diezmar por fe, por agradecimiento y por reconocer el sacerdocio de Jesús. Que el libro de Hebreos dice en el capítulo 7, ¿quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no es más que Cristo. Lea el libro de Hebreos. El libro de Hebreos lo escribió el Espíritu Santo para nosotros. Es el libro más espiritual que hay en la Biblia. Es el libro más espiritual que hay en la Biblia. Y yo estoy por predicar el libro de Hebreos. Solo quiero que el Señor me diga, hazlo. Porque si yo lo hago en mi fuerza, en mi poco conocimiento, voy a salir mal con usted y con Dios. Y espero que Dios me diga, predica esto. Yo tenía temor, fíjese. Y el Señor me habló y me dijo, quiero que leas Jeremías capítulo 1. Hermano Maribel, me estaba entrando canillera por la situación aquí. Estaba entrando en temor. Hermana Mari, estaba entrando en temor. Hermano José, y Dios me dijo, ve a leer la escritura en el libro de Jeremías capítulo 1. Y haga de cuenta que cuando leí el capítulo, haga de cuenta que yo estaba hablando cara a cara con Dios. Toda la palabra. Y me dijo, si tienes temor, yo voy a poner temor en ti. Porque ese es otro problema. La Biblia dice que echemos fuera el temor. No importa lo que te venga. Dice la Biblia que aún dice que no temamos a quien quiera matar el cuerpo, pero que a tu alma. Cuando le tenemos temor a alguien que nos amenaza, le estamos dando poder. La otra semana pasada me dijo un hombre, no me quiere pagar. Teniendo dinero, me dijo, yo te voy a pagar hasta que yo quiera, lo que puedo hacer es mandarte a matar. Y le digo, ay, mira cuánto miedo tengo yo. Le digo, a mí me pagas porque me pagas. ¿Y sabe qué hice? Lo llevé a la ley. Y le dije, mira, pues como no es cristiano, si conoce Biblia, pero no es cristiano. Lo llevé a la ley y le dije, mira lo que dice la ley, le digo yo, que si tú retienes el dinero de un jornalero, se te es pecado. Ahí te dejo con esa palabra. Y ahí dice lo que le va a pasar. A él se la regalo porque no es hijo de Dios. Para que tenga
haya reprensión, para que tenga respeto. Ya le enseñé que con los hijos de Dios no se meta. Y él solo. El otro día me dijo un proverbio, le digo, mira, el proverbio dice esto, le digo, y te ato con los dichos de tu boca. Te voy a pagar sobre mi cadáver. Bueno, te ato con los dichos de su boca, le digo. Y todos los días le pregunto, ¿cómo está tu salud? ¿Y por qué me preguntas eso? Me dice, porque tú solito te has maldecido, le digo yo, y yo creo que eso es lo que te va a pasar. Yo no lo he maldecido, yo le puse la ley ahí, como hace Dios. Ahí está la ley. Ahí está el conocimiento del bien y el mal, le dijo a Adán y a Eva. El día que comas de ella, ciertamente morirás. Y a este pagano, dijo el diablo impío, yo le digo, ahí está la ley, mira. Ahí está la ley. Y a mí me vale la ley, le digo. Bueno, problema tuyo, le digo. Yo no te puedo maldecir. ¿Qué puedo ponerle una palabra de maldición? Puedo. Pero Dios no me ha mandado a eso. De que puedo. Pero Dios no me ha mandado a eso. Deje que el Espíritu Santo me diga, dile esto. Y yo se lo digo. Yo se lo digo. A Elías dice que un capitán lo venía siguiendo con 50. Sabemos, le dijeron, que eres profeta. Ah, le digo, o sea que ustedes saben que soy profeta y aún así vienen a hablarme feo, a amedrentarme. Caiga fuego del cielo y les caiga. ¡Bum! Vino entonces otra vez. Porque cuando el hombre ya sabe quién sos, y yo a él le declaré, yo soy un ministro del Evangelio, hasta le mandé unos mensajes para que le ayudara un poquito, dice que le vale, bueno, pues entonces ahí está mi Dios, que todo, mire, Dios me ama, perdóneme, pero si alguien ama a Dios, es a mí. Dios me ama tanto, y yo lo amo tanto porque me ha perdonado tanto, y al que más se le perdona, más ama, dice la Escritura. Y ahí está la ley. Llega hasta el capítulo 28 de Deuteronomio. Le voy a leer solo las consecuencias y por qué no vivir bajo la ley. Dice 28:15. Estamos en Deuteronomio 27 y 28, en donde se promulga la ley. Tenga cuidado con lo que le dice amén, porque usted solito se ata con los dichos de su boca. Y en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Quien la ama, quien la cuida, vivirá por ella. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, presta más oído. Mire, yo soy gritón. Yo en la iglesia, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Él es mi Padre. Usted pregunte, parezco loco, y es que estoy loco por Cristo. A mí no me importa que... Ahí tengo un hermano que siempre se sienta delante de mí que tiene un audio y yo veo que lo regula porque con mis gritos yo a lo mejor le daño su tímpano, pero yo no dejo de gritar, el que arregle su cosa es allí. Yo siempre sigo gritando, saltando. Si el canto dice quiero danzar, yo me pongo a danzar porque yo tengo que cantar con el entendimiento. Si la Biblia dice que levante mis manos, yo levanto mis manos, porque la Biblia dice que yo debo cantar con el entendimiento, con razonamiento. No puedo, levanto mis manos y con las manos en la bolsa. Yo salto, yo brinco, yo grito, bueno. Y ni quien me pare. Pero ¿sabe por qué? Porque a mí no me da pena adorar a mi Dios. Y has pecado, Miguel, he pecado, pero por eso voy a brincar en medio de la manada. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy feliz de que Dios, aún siendo pecador, Él me ha perdonado. ¿Y sabe por qué las demás momias no levantan su mano? Porque la ley les está matando, el pecado les está consumiendo. ¿Por qué? Porque viven bajo la ley. Una iglesia sin presencia del Espíritu Santo, sin preguntar, yo sé que viven bajo rudimentos de hombres y bajo rudimentos de la ley. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Hechos 5? Que cuando Pedro mató a Ananías y Zafira, porque eso es lo que la ley hace, por una ofrenda. ¿Cuántas veces nos hemos robado los diezmos la ofrenda? ¿Hemos caído? No. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Pero Pedro, que también era un predicador de la ley, mató a Ananías y Zafira por la unción que andaba llevando. Porque un hombre con unción, sin conocimiento, ese hombre es peligroso. Tenga cuidado, un hombre con unción. Tenga cuidado. Porque si un hombre con unción agarra la ley, te mata. Aún siendo tu pastor, tenga cuidado con lo que le dice amén.
duele en el corazón, créamelo, créamelo. Amenazas he recibido de los pastores por lo que predico, pero no me voy a callar, no me voy a callar. No me importa que me tilden como me quieran tildar, no me importa. No me importa que me corran, no me interesa. Bienaventurado, dijo el Señor, el que por mi causa. ¿Usted cree que eso se refiere solo al mundo? No. En la iglesia también somos despreciados por la predicación de la gracia. Pero no me importa. Dice la Biblia, bienaventurado el que por mi causa. Y la gracia es la causa de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos. Pues es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Pero Dios está haciendo cosas grandes en la iglesia. Ayer yo gritaba, ayer yo saltaba, ayer aparte de la unción de hace 3 semanas que ahí la están dejando morir esa flama que se levantó. Porque déjeme decirle que a los avivamientos vienen, pero nosotros debemos de mantenerlos. Dios no va a estar en esa de que todos no. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibimos el poder y vamos a hacer el trabajo, vamos a movernos. No podemos estar todos los domingos, Señor, la unción, lo que me diste el otro día. No. La unción es para que usted se sienta rico, bonito, que es sabroso sentir la presencia de Dios. No, la unción es para ir y hacer el trabajo del Señor. Para ir a predicar a las almas. Deje que me prese en el púlpito. Pero ahí hay un montón de zambalat que no van a permitirlo. No van a permitirlo, pero yo me gozo. Miren mi sonrisa, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo no necesito púlpito para predicar a mi Cristo. Pero me duele en mi corazón cuando están promulgando la ley en los mensajes y la gente dice amén. Mire, el libro de Malaquías, capítulo 3, el capítulo 3 de Malaquías, usted puede tacharlo de la Biblia, eso no es para usted. Predicarle Malaquías 3 días a la iglesia, eso es una maldición. Y en el capítulo que estamos leyendo, Cristo nos redimió de la maldición, oiga, de la ley. Dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Ahí sí le doy el pase a Santiago, que escribió a las 12 tribus. Que Santiago dice que si tú eres cumplidor de la ley, pero si faltas en uno, a esto se refería, te hace reo de todos. Hablemos solo de los 10 mandamientos. Por eso te digo que no podemos. ¿Para qué le hacemos al payaso? ¿Para qué nos erguimos? ¿Para qué nos pintamos, como le dijo Pablo al sacerdote, pared blanqueada, que por fuera estamos bien, pero por dentro somos una carroña, por dentro andamos mal, porque la ley no hace efecto adentro de nosotros. La ley solo justifica externamente, y ese es el mensaje que Dios tiene cocinando en mi corazón en el libro de Hebreos, hablando de los niveles de conciencia. Porque la conciencia tuya a través de la ley solo te puede limpiar externamente, pero allá adentro te está carcomiendo, porque hay una presencia, hay una revelación de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que el que sin ley ha pecado, sin ley va a ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque hay una ley en nosotros que se llama la ley de la conciencia. Y la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayormente Dios. ¿Cuántas veces te has subido al púlpito con apariencia de predicador, de hombre ungido, y le acabas de dar una cachetada a tu esposa? Acabas de maldecir a alguien. No diezmas, no ofrendas, pero al pueblo lo maldecimos. Me dijo un pastor, ¿por qué cree que yo me metí a la Biblia y compré Biblias de estudio caras que me cuestan 100, 120 dólares? La primera Biblia de estudio que yo tuve, yo no tenía zapatos, me mandaron a predicar, yo no tenía zapatos. Y junté para comprarme una Biblia. Y lloré, óigame, lloré ese día porque yo iba a comprar mis zapatos. Porque yo había comprado unas botas unglas en el ejército, y con botas unglas tuve 3 años predicando, esas duras. Ahí andaba el pastor con botas unglas, como todo un comando,
predicando en lugares, hermano. Ya quisiera yo que todos esos predicadores de las redes sociales vayan allá donde nació el diablo. Me acaba de decir el Señor que no me gloríe. Oiga eso, ¿cómo es estar conectado con el Espíritu? Te gloríes, me dice. ¿Y qué dice? No te gloríes. Eso es estar conectado con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me ayuda. Cuando yo quiero pecar, mire, quiero gloriarme por todas las cosas que Dios ha hecho conmigo y va a hacer. Aquí viene la ley del Espíritu y me dice, no lo digas, no lo hagas. Y yo estoy conectado, yo estoy hablando con usted, pero estoy conectado con papá. El Espíritu Santo en la gracia, Él nos ayuda para no pecar. Y si pecamos, Él nos levanta. La ley me mata. ¿Sabe por qué a Pablo dice el capítulo 12 del libro de 2 de Corintios, que un espíritu vino de parte de Dios para bofetearlo? Porque se glorió. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué le dijo? 3 veces he orado, dijo Pablo. Y él le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué le dijo? Aprende a vivir bajo la gracia, Pablo. Porque también Pablo, ¿me entiendes? Se glorió. Aprende a vivir bajo mi gracia, le dijo. Hay que digan lo que digan de ti, tú callado, no te preocupes, tú eres mío. Lo repito, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta, tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y se promulga todas las maldiciones. Y el pueblo termina diciendo, amén. Y usted me va a decir, pero el pueblo de Israel que vive bajo la ley, es tan bendecido. Sí, pero ya va a ver para quién es toda esa bendición. Ya va a ver usted. ¿De qué sirve? Que ganes el mundo y se pierda tu alma. ¿De qué sirve? Están bajo maldición. Yo termino y dejamos el postre para mañana. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley, oiga esto, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. Dice la Escritura, y aquí vamos a empezar mañana, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí dejamos. Para muestra un botón. Maldito todo aquel que vive bajo la ley de Moisés, bajo la promulgación dada en el Sinaí. Por eso Gálatas, Pablo hablando a los Gálatas, saquen a la esclava, a Agar, porque Agar es el monte Sinaí. ¿Quiere un avivamiento en su iglesia? Saque la ley. Deje que la gracia. ¿Sabe por qué no añade Dios a la iglesia lo que han de ser salvos? Por la ley. ¿De qué le sirve a Dios? Ya tiene almas alineadas para la salvación. ¿Por qué no se las manda? Porque los van a convertir en Moisésitos pequeños y los hacen prosélitos, más hijos del diablo, dijo el Señor. Más hijos del diablo, 2 veces más hijos del diablo, porque ya son, y les ponen la ley y los maldicen más. Lo dijo Jesús. Pasa que no leemos, hermano.
Me dijo un maestro de teología: Miguel, pero si yo no te he enseñado eso. Yo sé, arrepiéntase, le dije yo. Yo no le he enseñado eso en el instituto, me dijo. Yo sé, le dije yo, arrepiéntase, busque a Dios, busque revelación, porque si no, con todo y sus clases se va a ir al infierno. Dice la Biblia, le digo yo. Mi maestro de teología. Leamos la Escritura. Leamos la Escritura. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos? Escudriñen, hay que buscar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Escudriñenla, le está diciendo, para que vean que el que está enfrente de ustedes, a los grandes teólogos del Antiguo Testamento, les estaba diciendo eso. Porque estoy en sus barbas, en su cara, pero la ley no les permite verme. Aquí estoy, quiero salvarlos, quiero bendecirlos, quiero sacarlos de la maldición. Aquí estoy, les está diciendo el Señor. Escudriñen la Escritura, lean a los profetas. Se van a dar cuenta que yo soy, teniéndolo enfrente, porque podemos tener Biblia, pero si no tenemos revelación, si no tenemos conocimiento. Por eso Pablo, mire, métase 3 ayunos y dígale al Señor, dame revelación. Pablo siempre ora y pide oración por él. Pablo, que el mismo Pedro dice en el último capítulo 4 del libro de segunda de Pedro, que Pablo dice cosas difíciles de entender, que aún los indoctos tuercen, dice. ¿Por qué? Porque la gracia es revelada, la gracia no es explicada. A Pedro se le explicó en el libro de los Hechos, capítulo, hasta con manzanita. No, mira, Pedro, te voy a volver a dar 3 clases de Dios, de la gracia. No le entró a Pedro. Por aquí le entró y por aquí le salió. Todavía llegan hipócritas a decirle a los gentiles. En cuanto oí la voz, le dice, yo vine sin mentiras. Mentiroso, allí Pedro está mintiendo. Discúlpeme, usted que anda siguiendo a los apóstoles y que su Pedrito, Pedro un gran torcido, mató a Ananías y Zafira. Mire lo que hace el hombre con unción. Él negó a Jesús, mi alma alaba, y maldijo. Tú eres uno de ellos. No, dice, yo ni lo conozco. ¿Quién es ese? Negó a Jesús. Pero ya el Señor le había dicho, Satanás te ha pedido para y yo he orado para que tu fe no te falle. Con toda la oración de Jesús, negó al Señor. Es que tú hablas como en ellos. Y cambió su manera de hablar y empezó a maldecir. Pero mira, Pedrito, porque así somos. Nosotros después entendemos la gracia y queremos que todos los demás sean nuestros súbditos, porque la ley subyuga al Hijo de Dios. Con la ley pones a temblar. Mire, el que más diezmos recibe de la iglesia es el que predica Malaquías 3:10. ¿Qué creó? Oiga esto, ¿qué es lo que creó a Pedro con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira solo agarraron los que, bueno, se arrepintieron de dar la ofrenda. Y vino Pedrito y los mató. ¿Y a él quién lo mató? Nadie. Y negó a Jesús. Y me dijo maldiciones. Averigüe qué significa lo que dijo, qué significa maldiciones. Dijeran aquí en México, disculpen la expresión, mentó madres. Pero sí somos muchos predicadores. Nosotros vivimos bajo la gracia, pero a la gente le aplicamos la ley. Y aparte de eso, como dice Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, preceptos a la gente. No toquen, no manejen, no hagan, que no se vista así, no se vaya allá. Preceptos de hombres que dice la Biblia, dice la Escritura. Dice la Escritura. Yo en la iglesia no puedo predicar eso. No estoy en la iglesia, aquí soy libre. Señor, a libertad me llamó el Señor. Y quisiera yo que llegara este mensaje. Y se los mando, le mando los videos. Porque tienen que tolerar mi locura de la gracia. Porque esto es locura para los que se salvan. El Evangelio es locura para otros. Pero para mí, esto es poder, esto es conocimiento. Le amo mucho en el Señor. Cuando vaya a la iglesia, escuche. Y cuando un predicador esté explicando la ley, no diga amén, porque se hace reo de eso. Y la Biblia dice que maldito, ese predicador está bajo maldición si predica la ley.
maldito, dice la Biblia, el que predicare un evangelio diferente, así sea un ángel. A mí por eso no me gusta que lleguen invitados a la iglesia. En lo personal lo voy a decir. A mí no me gusta andar invitando gente a predicar, porque cuando empiezan a predicarles la ley, yo soy el responsable. Y me duele. Y después de que termina de predicar, yo avergüenzo al predicador y le digo, iglesia, perdónenos por haber traído este predicador. Yo se lo digo, hermano. Y no me vuelve a hablar, pero prefiero. Por eso cuando un hermano me dice, hermano, ¿cree que me presta la iglesia para ir a predicar? Le digo, ¿qué ocupas? Le digo yo. Mejor le doy una ofrenda. Porque le pagamos y todavía no llega a maldecir a la iglesia. Eso no es así, hermano. Dios te bendiga. Sea cristiano, sea salvo, pero también sea feliz. Miren mi sonrisa. Soy salvo por gracia. Y a mí nadie me saca del cuerpo de Cristo, en donde por medio del Espíritu Santo yo fui bautizado, fui metido en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que debemos de anhelar. Dios te bendiga.